Buenos días, hermanas, hermanos, jóvenes, niños, la amada Iglesia en Cristo. Les saludamos hoy, domingo 19 de abril, dando gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares, y también a ustedes gracias por recibir la palabra a través de estos medios y plataformas. Quiero comentarles, hermanos, que un anhelo de mi corazón para la Iglesia desde hace tiempo, que Dios se los había expresado, es tener un estudio capítulo por capítulo y versículo por versículo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde encierra, hermano, las grandes doctrinas formativas y normativas de la iglesia cristiana. Pero todavía guardo en mi corazón el tiempo en que nos podamos reunir para hacerlo. No así, hermano, el día de hoy quiero que estudiemos el último capítulo de esta carta, una carta hermosa, una carta donde la iglesia cristiana tiene su mayor fundamento. De tal forma, hermano, que ¿cuál es el contexto de este texto que vamos a leer? Y sin duda le comento, son los 15 capítulos anteriores, donde Pablo pone de manifiesto las grandes doctrinas de la iglesia, a través de cómo el hombre pecador es completamente justificado por la fe. Y llegando a esto, hermano, al capítulo 16 de la epístola a los romanos, aun cuando es cierto que muchos cronistas y comentaristas de la Biblia han comentado que hemos descuidado un mucho este capítulo, porque se pudiera pensar que son simples saludos que Pablo está haciendo a la iglesia en Roma. No se añade, hermano, este capítulo como relleno para la Biblia, sino como propiamente sabiduría para la propia iglesia en Cristo. Y es hermoso, hermano, ver cómo Pablo desciende de las grandes doctrinas de la Biblia hasta los pasillos de la vida cotidiana en Roma, de la vida cotidiana de la iglesia en Roma. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Ya? Para este tiempo, mi hermano, este mensaje que Dios lo puso en mi corazón, yo quiero que usted lo entienda y lo comprenda. Quiero que antes de que entremos a la lectura hagamos una oración al Padre para que Él sea quien abra el entendimiento. Bendito Dios, Padre Santo, que estás en el cielo, bendito Dios, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que descienda, Señor, tu gracia, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, bendito Dios. Que hables, Padre, a nuestro corazón, bendito Dios, Señor, y que nos des aliento, fuerzas, bendito Dios, vigor, bendito Dios, Señor, para seguir haciendo, Señor, lo que nos toca como iglesia, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que has tenido hasta estos días, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pues vamos a leer los primeros 7 versículos, pero iremos leyendo un versículo por versículo y iremos haciendo algunos comentarios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 16, versículo 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hermano, está hablando aquí. Yo quiero, hermano, que usted no pierda de vista las formas cotidianas y las formas maravillosas en la que se mueve la iglesia en un tiempo difícil. Porque nosotros tenemos que poner en contexto también el tiempo en que la iglesia en Roma está haciendo su labor. Un tiempo, hermano, en que el imperio romano es completamente áspero, no únicamente con el judaísmo, sino también con la iglesia naciente, la iglesia cristiana. Pero aún así, en estos tiempos, hermanos, tiempos y lugares adversos, la iglesia está haciendo cosas maravillosas. Primeramente, aquí se nos habla de Pablo, les encarga a la hermana Febe. ¿Quién es la hermana Febe? Propiamente por el nombre no es judía, ¿verdad? Febe es un sinónimo
del dios Apolo. Era griega esta hermana Febe, pero se entiende, mi hermano, que era una mujer que tomaba su lugar en la iglesia porque le dice que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea es la costa de Corinto, donde había también una iglesia de la cual se dice que la hermana Febe era diaconisa. Pero, hermano, aunque no está bien definido, se entiende que Pablo, en camino a Jerusalén, le encarga la carta, esta epístola que estamos leyendo, a la hermana Febe. La hermana Febe puede ser que haya viajado a Roma por cuestiones de negocios, de tal forma que Pablo no completamente satisfecho los servicios postales de Roma, que eran lentos. Él mejor le encarga la carta a la hermana Febe, que ella la lleve. Entonces vemos, hermano, cómo la forma cotidiana de la iglesia, ¿verdad?, está haciendo cosas maravillosas, donde una carta es trasladada a través de una hermana que sabe cuál es su posición y cuál es su encargo en el Señor. Que sea lo que sea, que vaya donde vaya, el servicio al Señor siempre está dispuesto, ¿verdad? Dice el versículo 2, esto es, hermano, lo que hace el impacto de una vida que conoce, que cree, que se mueve en Cristo. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermano, un tiempo difícil en el Imperio Romano. Aún así, Pablo sabe que la iglesia que ya estaba en Roma podía ayudar a cualquiera que se acercara a la iglesia con la misma necesidad de promover y expandir la iglesia. Por eso Pablo no tiene ningún detenimiento en decirle a los hermanos que están en Roma: ayuden a la hermana Febe en todo lo que necesite. Dice el versículo 3, hermano, donde es citado un matrimonio que es citado en varias partes del libro de los Hechos. Dice, versículo 3: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Ya? Versículo 4, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Aquí, hermano, Pablo habla acerca no únicamente de la forma sustancial de hacer y ayudar a la iglesia, sino incluso de los límites más allá. Dice que expusieron su propia vida. Hermano, el exponer la propia vida no es un acto suicida en Cristo, sino es un acto de fe, que puedo llegar hasta esos límites porque sé hacia dónde voy, porque sé lo que estoy haciendo. Sin perder de vista, mi hermano, ¿ya?, lo que yo quiero dejar hoy claramente en sus corazones. Dice el versículo 5: saluda también a la iglesia de su casa. Hermano, y aquí no es el hecho de mostrar lo que ya sabemos, que la iglesia primitiva tuvo sus inicios en casas, sino que la colaboración de este matrimonio, Priscila y Aquila, mi hermano, no únicamente era predicar la palabra en lo extensivo del reino, sino también era predicar la palabra en lo interno de su casa, aun cuando también la iglesia de su casa no únicamente eran sus propios familiares, sino también era una iglesia como la de nosotros, pero que tenía su recinto en la casa de Priscila y Aquila. ¿Ya? Eso es un servicio, mi hermano, que el propio cristiano debe de entender, debe de saber, debe de poner en práctica, porque aquí, mi hermano, es donde vemos a la iglesia en Roma en práctica, en una forma cotidiana de vida. ¿Ya? Nuevamente leo el versículo 5: saluda también a la iglesia de su casa, saluda
Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿verdad? Pablo le había predicado a este Epeneto y el cual había recibido a Cristo Jesús. Y más adelante dice: saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. De aquí en adelante, mi hermano, hasta el último del versículo 24, Pablo hace mención de 35 nombres, 35 héroes de la fe. 35 hombres, mi hermano, y mujeres, de los cuales en su forma cotidiana, aún en un tiempo adverso, estaban haciendo que la iglesia no únicamente creciera en números, sino también creciera en sabiduría, porque la iglesia, mi hermano, tenía ese ímpetu. Ahora, hermano, yo quiero mostrarte que en estos primeros 7 versículos se nos hace mención de algo completamente extraordinario. Los elementos humanos en condiciones extraordinarias que Dios utilizó para fundar la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo bajo circunstancias extraordinarias. Se había encontrado con Aquila y Priscila en un mercado en Corinto y con Andrónico y Junías en una cárcel. Estos 4 luego habían ido a Roma y formado ahí una iglesia. De tal forma, mi hermano, que lo que a muchos les parece, o nos parece a muchos, simples salutaciones, el Señor nos recuerda cómo Él usa elementos dispuestos, corazones dispuestos, aún en circunstancias extraordinarias, para seguir haciendo su obra, la voluntad del Señor, que el reino de los cielos se ha implantado en estos lugares. De esto, mi hermano, hay algo que yo quiero, sobre todo, a lo mejor un poco obligado, un poco indicado en la Biblia. Dice el versículo 5 acerca de la labor que estaban haciendo este matrimonio, Priscila y Aquila. Dice: saluda también a la iglesia de su casa. Y en este momento, hermano, donde la iglesia ha cambiado un poco de su forma y su lugar, donde la iglesia hoy en día tiene que ser practicada, tiene que ser ejercida, tiene que ser vivida en las propias casas. Yo quisiera hacerte una pregunta, primeramente saludando a la iglesia que está en tu casa. ¿Cómo está la iglesia que está en tu casa? ¿Cómo están viviendo el cristianismo hoy en la iglesia que está en tu casa? Si nosotros podemos ver, mi hermano, la iglesia en Roma, era una iglesia que no dudaba, una iglesia que no perdía el tiempo, una iglesia, mi hermano, que era osada, que era trabajadora. Hermanos, en este tiempo en el cual las circunstancias son extraordinarias, Dios no nos deja de enseñar que aún en esas circunstancias Él va a cumplir su voluntad. Donde Él, en circunstancias muy adversas, hizo que una iglesia naciera. Hermano, hoy en día podríamos saber que estos tiempos también son extraordinarios, pero no limitan a Dios para seguir haciendo cosas maravillosas, para seguir haciendo cosas que únicamente le den honra y gloria a Él. La cuestión, hermano, y en verdad te lo comento con toda sinceridad, no ha sido fácil cambiar la forma de la iglesia en el cuerpo, donde nos reunimos muchos a adorar y que la alabanza suena bien, a donde nada más nos reunimos 4. Pero en eso está, hermano, la reflexión del día de hoy. ¿Cómo está la iglesia que está en tu casa? ¿Sigues enseñando a tus hijos? ¿Siguen teniendo el estudio devocional para que la palabra del Señor siga haciendo cambios en tu vida? ¿Para que te siga dando el crecimiento de la estatura de Cristo?
Por eso, mi hermano, hoy que nosotros leemos estos primeros versículos del libro de Romanos, yo quiero animarte. Yo quiero animarte, mi hermano, que tú puedas guardar en tu corazón a lo mejor esas imágenes donde un gobierno tan hostil contra la iglesia, aún así la iglesia pujantemente seguía creciendo. Y para esto quiero terminar con un versículo, dejártelo en tu corazón. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 14, del versículo 7 al 9, dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y eso, mi hermano, es una promesa de parte del Señor, que Él, siendo el árbol de vida para nosotros, aun cuando las circunstancias de la iglesia cambien, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia que se sigue gestando, que se sigue creciendo en tu casa, es una iglesia que Dios aprecia como una gran iglesia. Por eso, hermano, yo te pido que tú tomes fe y esperanza de la Biblia, de estos 35 héroes de la fe que se movieron en circunstancias muy difíciles, pero no dejaron de hacer lo que les tocaba hacer, lo que Dios había puesto en sus corazones. Amada iglesia, gracias por escuchar este mensaje, y yo les pido que entremos a una oración. Amado Rey, bendito Dios, aún no sabemos, bendito Dios, Señor, los tiempos, Padre, en los que la reunión corporativa se vuelva a dar, bendito Dios. Mas conocemos, bendito Dios, que el cuerpo, Padre, está en cada casa, bendito Dios, en este tiempo, Padre. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu, bendito Dios, que es el que da fuerza y ánimo a cada uno de nosotros, yo te pido, Padre, que infundas, bendito Dios, el aliento, bendito Dios, para que cada quien, bendito Padre, haga su función en la iglesia, bendito Dios, que esté en casa. Que tú, Padre, pongas en tu Espíritu, bendito Dios, Señor, en cada reunión, Señor, como lo has prometido, bendito Dios. Que así, Padre, como el Espíritu se ha movido, bendito Dios, en el templo, Señor, así se mueve en cada casa, bendito Dios. Y ahí, Padre, que tú puedas hacer, bendito Dios, cosas extraordinarias como las que hiciste en la iglesia en Roma, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Hermanos, gracias, y estamos nuevamente comunicándonos por estos medios el miércoles de oración. Dios les bendiga.